pueda manifestar el deseo tuyo, Señor, en nuestro caminar, Señor. Nos esa gracia de ser hombres y mujeres que manifiesten, Señor, sobre esta tierra ese deseo de tu corazón, Señor. Ese pueblo, Señor amado, tocado en su corazón para mirarte a ti. Que lo enciendas con el fuego, con la pasión, con la llama, Señor amado, del primer amor, para vivir ahí, Señor, enciéndenos con esa llama del primer amor. Que el mayor deseo de nuestro corazón sea estar contigo, sea estar junto a ti, Señor. Padre, gracias por bendecirnos en esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, honrarte con nuestro dar. Tomar, Señor, de lo que en tu infinita bondad tú nos has dado, y ahora poderte honrar, Señor, aún aprendiendo, Señor, tu temor allí, como dice tu palabra, Señor amado, que aún cuando te honramos con nuestro dar, estamos aprendiendo el temor de Dios en nuestro corazón. Padre, gracias por cada dador alegre, por cada corazón, Señor, que vas enseñando y vas instruyendo y lo vas, Señor, preparando en ese camino de honra y de exaltación a tu nombre, Señor. Gracias por cada vida, por cada hogar aquí representado. Gracias por cada uno de los hermanitos, Señor, que ha estado afligido en su salud. Los queremos poner en tus manos y rogar que en tu precioso poder te glorifiques en sus vidas, Señor. Levántalos, aquellos que han estado, Señor, afectados en su salud esta semana, cada uno para ver tu gloria y tu poder, para creer, Señor, en ti, para confiar en cómo tú haces cosas extraordinarias, Señor, con las que enamoras nuestro corazón cada día más de ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra en esta noche. Te pedimos que a través de ella nos enseñes y nos edifiques de una manera sobrenatural. Gracias, papacito hermoso, en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa noche, para que continuemos estudiando la palabra del Señor, que, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies su palabra y es lumbrera a todo mi camino. Amén. Y es hermoso porque ciertamente necesitamos mucho la dirección de Dios y necesitamos mucho la instrucción de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Quién puede edificarlos como el Señor solamente lo puede hacer? ¿Quién puede grabar con tanto amor su palabra en nuestro corazón como solamente el Señor lo puede hacer, para que su palabra se vuelva para nosotros un mensaje imborrable por la eternidad? Porque a cada momento Dios nos manifiesta su precioso y maravilloso amor. Vayan conmigo a Hechos, por favor, 2:46. Vamos a continuar estudiando sobre la iglesia, como la vamos encontrando expresada por el Señor a través de su palabra. Ya hemos visto varios aspectos que tienen que ver con la iglesia, con quién es su dueño, con quién es su guardador, con quién la sostiene, con quién es la roca sobre la cual está edificada la iglesia del Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo número 2, en el versículo número 46, cuando habla de la vida de los primeros creyentes que hacían parte de la iglesia, ¿cierto? Porque vamos encontrando que la iglesia no es un lugar, no es un salón, sino la iglesia son personas, y las personas que han recibido la vida del Señor. O sea que la iglesia somos nosotros, tú y yo somos la iglesia del Señor Jesús. Amén. Y vemos que somos la iglesia porque todo lo que ha acontecido para acercarnos a Dios es la obra de Dios en nuestras vidas. Bendita sea la gracia de que Dios haya utilizado a alguna persona para enseñarme, para orar por mí, pero detrás de esa enseñanza y detrás de esa oración, el que estaba acercándome a Él era Dios mismo, sin que nosotros nos diéramos cuenta, sin que estuviéramos apercibidos de quién estaba haciendo esa obra tan excepcional.
como dice la palabra del Señor. Él extendió sus cuerdas de amor sobre mi vida, y esas cuerdas de amor fue para atraerme hacia Él. Pero mientras Dios lo ha estado haciendo muchas veces, y la mayor parte del tiempo no hemos sido conscientes de esa realidad. En la medida que Dios va abriendo nuestros ojos y nos va enseñando, pues nos va haciendo conscientes de cómo Él es el que ha propiciado todas las situaciones y todas las circunstancias para que ahora mis ojos sean abiertos y lo puedan ver a Él. Como dice aquí en el versículo número 46 en Hechos, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Quiénes perseveraban cada día en el templo? La iglesia, ¿cierto? Las personitas que Dios había tocado en su corazón. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. O sea, ¿cómo empezaron a vivir esa vida cristiana esos primeros creyentes? Y uno se da cuenta que hubo cosas que enmarcaron su corazón: la sencillez, la alegría, el unirse a otros que estaban en el mismo propósito de buscar a quién, de buscar al Señor. Todos iban siendo movidos en el mismo deseo, en la misma intención, aunque Dios en cada uno estaba obrando de manera ¿qué? De manera diferente, porque realmente lo que nos une a nosotros realmente es ese deseo de buscar al Señor. Que hay personas que tienen el deseo de buscar a Dios, pero apenas están aprendiendo muchas cosas del Señor y de lo que es agradable. Hay otros que podemos, por la misericordia del Señor, llevar un poco más de tiempo y entender un poco más las cosas del Señor. Pero aunque unos saben menos y otros conocen un poco más, a todos nos une lo mismo: el deseo de buscar al Señor, de buscar y aprender de Él. Y dice acá en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, empezó un deseo muy hermoso de hacerse el bien. Pero dice algo muy hermoso: y el Señor añadía cada día los que habían de ser ¿qué? Los que habían de ser salvos. Porque aquí entonces empieza el Señor como a marcar una diferencia, y una diferencia entre el que puede ser un simpatizante o el que puede ser un profesante, y el que realmente el Señor lo va haciendo parte de su iglesia. Y una de las cosas que sucedía en ellos es que empezaron a perseverar, aunque no entendían muchas cosas, pero empezaron a ¿qué? A perseverar, empezaron a permanecer, empezaron a estar plantados, y más que plantados en una congregación, empezaron a estar plantados en el Señor. Vayan conmigo a 2 de Corintios, por favor. Entonces el Señor añadió. ¿Quién te añadió a la iglesia? El Señor. Amén. Dios es el que te añadió, y te añadió para depositar sobre ti vida eterna, porque el anhelo de Dios no es que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios no desea que nosotros vayamos a una eternidad separados de Él. Todo lo que Dios ha hecho es para unirnos a Él. Y en 2 de Corintios, capítulo número 8, verso 5, entonces empieza a indicar cómo se empezó a manifestar la vida de estos primeros creyentes. ¿En qué dirección y qué empezó a mover sus corazones y qué empezó a mover sus vidas? Que tiene que ser por donde comience la vida de un creyente, porque si la vida de un creyente no empieza de esta manera, ¿sí?, entonces tal vez el creyente puede ocuparse de muchas cosas, pero tal vez no encontrar la vida dentro de su corazón. Dice el 8:5, y no como esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente ¿a quién? ¿Cierto? Entonces la vida cristiana comienza entregándose primeramente al Señor, y es lo que no puede perder constancia en nuestro corazón, y es lo que no puede perder permanencia
dentro de nuestras vidas, que nuestra entrega es al Señor. Y como ya lo habíamos estado introduciendo en uno de los miércoles, ¿qué significa que primeramente se entregaran al Señor? Que cuando nuestra entrega es al Señor, entonces no está ligada única y exclusivamente a lo que vivimos cuando hay reunión, o cuando hay culto, o cuando hay servicio, o cuando hay ayuno, o cuando hay vigilia, o cuando hay alguna actividad en el lugar donde nos reunimos, sino que entregarse primeramente al Señor significa que Dios empieza a ocupar toda la prioridad dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro caminar. Porque la vida de intimidad de una persona que ha sido añadida a la iglesia no depende de los días que se congrega, depende es de que a diario tenga tiempo para estar con el Señor, porque el Señor dio un consejo, ¿cierto? El Señor no dijo el consejo y estarás cada día en el templo. Dio el Señor ese consejo, pero el Señor sí dio otro, y el Señor dijo: no se apartará de tu boca, ¿cierto? O sea, que así no venga, hay una necesidad en mí de ir a la palabra de ¿quién? Del Señor. Y la palabra de Dios también me dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea que hay una necesidad en mí de orar y de buscar ¿a quién? De buscar al Señor. Porque donde podamos invocar al Señor, donde podamos clamar al Señor, si lo hacemos con corazón, el Señor dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo ¿qué? De todo vuestro corazón. Y hay cosas muy hermosas en las que el Señor nos permite afirmarnos de que no perdemos el tiempo, aun cuando oramos y nadie más nos ve, porque el Señor dice que si oramos en lo secreto, el Señor nos recompensará en público. Muchas veces hay cosas que hemos puesto en lo secreto, en las manos de Dios, y después en lo público empezamos a ver cómo Dios empieza a responder, y eso va afirmando en nuestro corazón en que nuestra búsqueda del Señor no es en vano, de que no perdemos el tiempo cuando oramos, de que no perdemos el tiempo cuando buscamos al Señor, porque todo lo de Dios llega en el momento justo y en el momento perfecto. Y tan hermoso es la oración que a través de ese momento que pasamos con el Señor va haciendo cosas en el corazón, porque a veces, aunque no veamos la respuesta, uno sí ve al Señor que va apaciguando el corazón, lo va llenando de paz, le va dando la gracia de aprender a esperar en el cuándo es el momento. Entonces, fíjense lo hermoso, cuando entramos en comunión con Dios, aunque muchas veces podemos tener algún pensamiento de preocupación, el buscar a Dios no deja que nuestro corazón entre en una angustia, sino que el Señor lo va llenando de paz, lo va llenando de tranquilidad. Entonces nos vamos dando cuenta que la vida de la iglesia no depende de las reuniones, depende de la relación ¿con quién? Con el Señor. ¿A quién se entregaron ellos primeramente? Al Señor. Entonces no podemos perder de vista en nuestro caminar que como iglesia nuestra mayor dedicación y nuestra mayor ocupación debe de ser en relacionarnos con el Señor. Ser la iglesia y empezar asimismo entregándonos al Señor significa que nuestra consagración máxima debe de ser ¿a quién? Debe de ser al Señor. Allí debe de ser nuestra consagración máxima. Y que esa consagración máxima, ¿cierto?, dependa, es de ese anhelo que Dios va despertando en mi corazón por Él. Y que todo lo demás Él lo va a hacer conforme a su voluntad y conforme a su plan eterno. No podemos perder de vista, y esto es un proceso en el que el Señor nos va llevando, porque es fácil decir que los planes de Dios son perfectos, ¿cierto? Es fácil decirlo. Ahora vamos viviendo un proceso donde el Señor nos va enseñando a aceptarlo, a aceptar que el tiempo de Dios es perfecto, que las respuestas de Dios son perfectas, que son en el momento justo de parte de Dios, porque Dios no llega tarde, Dios llega en el momento preciso que Él planeó, y que lo más hermoso es que en la espera Dios nos está dando fuerzas, porque por eso dice la palabra: los que esperan en el Señor tendrán ¿qué?
Entonces mire lo hermoso, mientras esperamos, cuando es el momento oportuno de Dios, Dios nos va fortaleciendo, ¿cierto? Dios nos va capacitando en esa espera. Y hay cantidad de porciones de la palabra que siempre nos van llenando de ánimo, porque a veces pensamos que las pruebas pueden ser muy difíciles, pero la Escritura dice que no nos ha sobrevenido una prueba que no sea humana, o sea, que no es algo que no le pueda pasar a cualquier persona sobre la faz de la tierra, pero que juntamente con la prueba Dios enviará la salida, ¿cierto? O sea que mire lo hermoso, cada vez que Dios nos permite una situación, Él ya dio las dos cosas al tiempo, tanto la prueba como la salida a esa prueba. En la medida que Dios va apaciguando mi corazón y lo va llenando de la tranquilidad y de la confianza de que Él tiene el control de todo, es donde se van abriendo mis ojos para ver cuál era la salida que Dios tenía dispuesta para que yo le pueda decir amén a eso. Entonces, en esa consagración máxima, ¿cierto? Yo sí necesito aprender que mi prioridad tiene que ser el Señor. Y que mi prioridad tiene que ser el Señor. Si ese es mi comienzo, pase lo que pase en mi caminar, pues no voy a abortar el camino del Señor. Una iglesia que estuvimos estudiando, a la que el Señor le dijo que se había ocupado con mucho trabajo, pero que había perdido el fuego del primer amor dentro de su corazón. O sea, que lo que la movía era el deseo de estar con ¿quién? Con el Señor, pero que eso se había apagado porque ahora había otra cosa que apasionaba su corazón, y era el poder servir. Se había convertido en algo más importante que estar con el Señor. Entonces no quiere decir que dejamos de servir, sino que entendamos que el servicio parte de tener esa relación muy profunda con Dios en el corazón. Entonces, cuando vemos la iglesia al principio, ellos tenían claro que su entrega era el Señor y que su entrega no podía tener ninguna otra motivación, porque la iglesia en sus comienzos, el que se entregaba al Señor normalmente no la iba a pasar bien, porque muchos de los primeros que se entregaron al Señor eran llevados a la cárcel, eran llevados a los tribunales, eran perseguidos. Me acompaña por favor ahí en su Biblia estas dos citas, Hechos, capítulo número 4, Hechos, capítulo número 4, versículo número 23, habla de los primeros discípulos y cómo Pedro se estaba levantando a predicar del Señor, y dice en el 4:23, y puestos en libertad. Entonces, ¿de dónde venían? De estar presos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, a los discípulos, a los demás que estaban creyendo, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían ¿qué? Les habían dicho. Vamos a devolvernos un poquito al verso 18. ¿Qué les habían dicho? ¿Por qué razón habían terminado en la cárcel? Y dice, verso 18, Hechos 3:18, 4:18, sí, perdón, 4:18. Y llamándoles, les intimaron, ¿cierto? Les amenazaron, les amedrentaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿cierto? ¿Cómo se pararon con firmeza? O sea, no podemos dejar de dar testimonio de cómo ahora Cristo es el Señor de nuestro corazón. Pero mire que eso no produjo que los demás dijeran, wow, qué fe, sino mire lo que dice en el verso número 21. Entonces les amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de ¿qué? De castigarlos, ¿cierto? O sea, el servirle a Dios, ¿qué produjo en ellos? Seguridad y confianza. Pero mire que a qué se estaban enfrentando, a una
amenazas. Entonces vuelva al verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían. Y ellos, habiendo oído las amenazas, lo que le habían contado, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Sí? ¿Qué significaba si empezaban a hablar con de nuevo la palabra? Que podían terminar en la cárcel, exiliados, aporreados. Pero ellos no están pidiendo: Señor, líbranos de la persecución, líbranos de los problemas. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué dice ahí? De nuevo, Señor, antes de darnos es la gracia de con mayor pasión, de con mayor entrega, de con mayor valor, hablar ¿qué? Hablar tu palabra. ¿Se da cuenta lo que nos va dejando ver la palabra, que es entregarse primeramente al Señor? Que no importaba, o sea, para ellos en esa época era sufrir esto. Si pasa ahí a Hechos 8 y mire cómo el que se convertía para entregarse al Señor, no porque hubiera ningún beneficio que se le ofreciera, ¿cierto? Mire que esta gente no se entregaba a buscar bienestar, se entregaban era al Señor. Miren lo que dice el 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, era la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea. ¿Sí o no? ¿Qué tuvieron que hacer los que tenían propiedades? Dejarlas abandonadas e irse. No había tiempo de venderlas. ¿Sí o no? ¿Y por qué se fueron? Y no se fueron llorando, sino que era lo que iban pidiendo: valor para seguir hablando con denuedo del Señor. ¿Te das cuenta cómo va marcando el corazón de diferente con fuego? Cuando la iglesia sabemos y entendemos y aprendemos que nuestra entrega es primeramente ¿a quién? Al Señor. Mire lo que dice acá: todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba ¿qué? Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba ¿a dónde? ¿Se da cuenta? Ser cristiano en los primeros tiempos no era fácil. O sea, ¿qué se le podía ofrecer a una persona? Si esa persona se convertía, era para entregarse única y exclusivamente al Señor, porque por entregarse al Señor se enfrentaba a una gran persecución, ¿cierto? Y tal vez nosotros hoy no vivimos una persecución en estas dimensiones que habían aquí, ¿cierto? Pero sufrimos otra cantidad de cosas en las que nos estamos enfrentando permanentemente para evidenciar dónde está la prioridad de nuestro corazón y de nuestra vida. Y cosas que sin ser amenazantes muchas veces empiezan a ocupar el lugar de Dios dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, porque hoy escuchamos mucho y son cosas en las que necesitamos pedirle dirección al Señor, y más que dirección al Señor es que despierte fuego y anhelo en nuestro corazón.
Porque hoy es más fácil escudarnos con cualquier cosa que poder pararnos y decir, Señor, mi prioridad eres tú. Y dejo cualquier cosa para estar contigo. Pero a veces la iglesia de hoy en día vive al revés. Se ocupa con cualquier cosa para dejar a quién. Para dejar al Señor. Entonces, mire cómo vive de diferente la iglesia, ¿cierto? Y vivimos entregados a muchas cosas, pero no entregados a una pasión por el Señor. Esta gente, ¿por quién estaba apasionada? Por el Señor. ¿Y qué pedía el Señor? Denuedo, para mostrarlo a Él. Señor, denuedo, no importa si me cuesta que me peguen, si voy a hablar de ti. No importa si me meten a la cárcel, no importa si pierdo mis posesiones, por hablar de ti. ¿Por quién estaba ardiendo su corazón? Les tocaba salir exiliados, perseguidos, muchas veces huyendo de muchos lugares, pero sus corazones ardían. Por donde fueran, no se estaban lamentando, sino que su dicho era, yo soy del Señor, el Señor es mi dueño. O sea, cómo ardían en su corazón y estaban dispuestos a dejar cualquier cosa, pero no a dejar a quién, al Señor. ¿Se da cuenta esa marca? Asimismo se dieron primeramente a quién, al Señor. Y es algo que necesitamos pedirle al Señor, que lo encienda en nuestro corazón, pero que no se apague, porque sutilmente nosotros nos vamos acomodando, ¿cierto? Y nos vamos llevando a una vida cómoda que se va volviendo tibieza dentro de nuestro corazón. Porque ¿en qué dimensión puede terminar la iglesia cuando le da lo mismo buscar al Señor que no buscarlo? En esa condición hay mucha muerte dentro del corazón y no nos parecemos en nada a la iglesia que Dios deseaba. Es más, la palabra del Señor allá en el libro de Hechos dice que muchos fueron aserrados, que muchos fueron apedreados, que muchos fueron muertos a espada, ¿sí? Que muchos vivieron en cavernas, asolados, desplazados, y todo por causa del Señor. Y dice un versículo tan hermoso cuando Dios los mira y dice, y Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Miren lo tremendo, qué precioso, cuando hay ese fuego y esa pasión por Dios, que Dios mismo afirma esa situación, ese fuego dentro del corazón, como el que había allí. Pero lo más hermoso es que esa entrega que tiene que ser totalmente al Señor, adicional a eso, es una entrega voluntaria. No es una entrega donde te obliguen. Es más, ni siquiera Dios mismo nos obliga a nosotros a entregarnos a Él. Dios no nos obliga a entregarnos a Él. Pudiera tener todo el poder, ¿sí o no? Ante una sola orden de Dios, ¿quién pudiera resistirse? ¿Cierto? Nada. Es más, hay muchos que le sirvieron al Señor sin saber que le estaban sirviendo al Señor y cumpliendo órdenes de Dios. ¿Cuántas cosas hizo Nabucodonosor? Y en algún momento el Señor se refiere a Nabucodonosor como mi siervo. Y Nabucodonosor no tenía ni idea de quién era, de que era Dios y que Dios lo había utilizado como un instrumento de juicio sobre el pueblo de Israel cuando los llevó, ¿qué? Los llevó cautivo, ¿cierto? Pero Dios no está buscando obligarnos, ¿cierto? Porque esta gente no fue obligada por Dios a entregarse a Él, sino que empezó a surgir, fue una entrega voluntaria dentro de quién, dentro del corazón y dentro de la vida, porque eso enmarcaba qué era lo que realmente estaba marcando, qué era lo que estaba operando dentro de sus vidas. Conmigo al Salmo 54, versículo número 6. Esa entrega primeramente al Señor marcaba, era una entrega, una consagración absoluta, pero esa consagración absoluta era una consagración voluntaria. Salmo 54, 6 dice, voluntariamente, ¿qué? Sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. ¿Sí? ¿Qué era lo que motivaba a esa entrega? Vamos a Romanos, capítulo número 12,
versículo número 1. Romanos en el capítulo 12, versículo número 1, mire que habla de esa entrega voluntaria, ¿sí? Ustedes han visto que al ejército, o de pronto han escuchado o han tenido la experiencia, hay gente que ha sido llevada al servicio militar obligada, ¿cierto? Pero hay otros que decían, se regaló a pagar servicio, ¿cierto? Se regaló a pagar servicio, se ofreció, ¿cierto? Se dio voluntariamente, no fue obligado, sino que voluntariamente se ofreció. El hecho de que lo hiciera voluntariamente significaba que en el batallón haría lo que le pareciera. ¿Cierto? Porque es que a veces nosotros confundimos eso y decimos, claro, mi consagración al Señor es total, pero es voluntaria. Y entonces yo creo que voluntaria significa como a mí me parezca, ¿cierto? Voluntaria significa la disposición de mi corazón, pero cuando vamos a la palabra significa que esa entrega voluntaria tiene que convertirse en el máximo y en el mayor compromiso que tenga mi corazón. ¿Con quién? Con el Señor. Voluntario no significa de cualquier manera, no significa como le parezca, no significa conforme a su medida, significa que es voluntario para tu disposición, pero conforme a la medida y a la manera de quién, y a la manera de Dios. Por eso dice en 12:1, mire que aquí expresa lo voluntario. ¿Y qué es lo que mueve a esa entrega voluntaria tan profunda? ¿Cierto? Dice, así que, hermanos, les voy a colocar otro ejemplo acerca de eso voluntario. ¿Qué es más fuerte? ¿Un matrimonio que se ejecutó por obligación o un matrimonio que se dio por un enamoramiento profundo? ¿Cuál de los dos es más fuerte? Sí. El de enamoramiento profundo. Porque el que está enamorado profundamente, pase lo que pase, ¿qué va a pasar con esa relación? No está dispuesto a renunciar a ella, ¿sí o no? Porque está unido, no por lo que pasa alrededor. Porque mire que hay muchos matrimonios que están unidos por muchas cosas, pero no por el amor del Señor, ¿sí o no? Yo le pregunto, hay matrimonios que les ha pasado lo siguiente, que mientras todas las cosas estaban funcionando bien, ese matrimonio funcionaba bien, pero apareció una crisis económica y a causa de esa crisis económica ese matrimonio se desbarató y se diluyó. ¿Por qué se desbarató y se diluyó tan fácil? ¿Qué era lo que los tenía verdaderamente unidos? Sería que lo que los tenía unidos era sentir que las cosas iban bien, y cuando ya lo económico no iba tan bien, entonces se desbarató todo. Pero mire que el verdadero amor hace que ¿cuántos años tiene don Eduardo y doña Miriam de casados? 51 años, ¿cierto? En el Caribe, los suegros del pastor Yamid tienen como 62 años de casados. Muchos años. Pero si usted habla con ellos van a contar que han atravesado muchos momentos buenos, pero han atravesado muchos desiertos, ¿cierto? ¿Qué los sostuvo? Unidos, para que estuvieran en los momentos buenos y en los desiertos, ¿cierto? Entonces mire, ¿qué es lo que tiene que mantener unido mi corazón a Dios? En la verdadera unidad con Dios es el amor, no la obligación, ¿cierto? Porque si usted hace buscar a alguien obligadamente, ¿cierto? Fíjese cómo muchas veces nosotros consideramos lo siguiente, ¿sí? Como es una entrega voluntaria. ¿Qué hacen los niños cuando son pequeños? Tienen que ir cuando uno los lleve.
Entonces el papá los lleva a la iglesia, ellos van aprendiendo de lo que ven, pero un momento crecieron, ¿sí o no? Crecieron, pero ellos tienen que decidir voluntariamente si van a seguir a quién. Y muchos cuando crecieron y llegaron a la juventud, decidieron que lo que ellos querían no era seguir al Señor. Por eso alzaron vuelo y no volvieron, ¿cierto? Porque sus papás no pudieron decidir por quién. Porque es una decisión que voluntaria. Tal vez vinieron y aguantaron hasta donde estuvieron sometidos, pero cuando ya sintieron que tenían su voluntad propia, entonces dijeron, no, yo ya no quiero seguir en ese camino. No doblegaron su voluntad frente a quién, frente al Señor. Pero cuando une el corazón de la iglesia al Señor es el amor, entonces se cumple lo que dice aquí en el 12:1. Mire lo voluntario que es aquí, dice, así que, hermanos. Y mire que no les dice, les ordeno buscar al Señor. ¿Qué está levantando? Un ruego. El apóstol Pablo, con toda la sabiduría que ha recibido de Dios, y mire que no está dando una obligación, dice, os ruego. Y les dice, ¿por qué razón? Por las misericordias de quién. O sea, ¿cuánta misericordia ha tenido Dios de tu vida? ¿Cuánta? Ya esa es una suficiente razón para que por eso tú te consagres de todo corazón aquí al Señor. Muchas, ahí dice por sus muchas misericordias. ¿Sí? ¿Por cuántos pecados una persona es digna de muerte? Por uno solo. ¿Sí o no? Es más, la escritura dice, por un solo pecado entró la muerte al mundo. Por un solo pecado. O sea, es suficiente para merecer la muerte cometer ¿cuántos pecados? Uno solo. Y leve. ¿Cuántas han sido las misericordias de Dios? Si mi vida dependiera de cuánto he dejado de pecar, no estaríamos vivos. Porque aún, como creyentes, ¿cuánto fallamos? Fallamos mucho. Hay muchas cosas que aún en el carácter uno dice, yo no quiero sentir esto, pero a veces está como tan fuerte en el corazón y solamente Dios puede librar. Entonces uno se da cuenta que todavía está en pie y puede buscar a Dios por su ¿qué? Misericordia. Por eso aquí dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces mire, o sea, que su vida sea una ofrenda para el Señor, pero es voluntaria, ¿sí o no? Voluntaria. Y como es voluntaria, depende de cuánto vas entendiendo. Porque si no entendemos, la palabra de Dios dice que el que oyó y entendió, este es el que lleva fruto. Cuando una persona oye pero no entiende, no se va a ver fruto dentro de su vida. Y mire que para llegar a esa conclusión del 12:1, ¿sí o no? Él viene abordando lo que hay en el 11:36. Cuando una persona se va a ofrecer de un todo, mire lo que dice el 11:36 de Romanos, 11:36. Cuando una persona vaya teniendo entendimiento de esta verdad tan profunda, porque de Él, ¿quién es el dueño de tu vida? Sí, el Señor. ¿Por qué vives? Por Él. Ahora, ¿y para qué vives? ¿Sí o no? Si la iglesia no entendemos eso, entonces nos vamos a ocupar de muchas cosas que son vanas, de vanidades que parecen ser buenas, porque hay cosas que parecen llevar a una persona a la realización, aún dentro de la iglesia del Señor, pero están realizadas con muchas cosas, pero no con la plenitud del Señor dentro de su corazón. Hay gente realizada con un ministerio, se sentía que nadie lo miraba, que nadie le reconocía nada, y de pronto Dios le permitió un ministerio, entonces ahora se siente reconocida, se siente que todos lo admiran y todo eso.
¿sí? Pero esa persona, la pregunta es, ¿está viviendo pensando porque es de él y por él y para él? ¿Cierto? Una personita un día predicó en un lugar. Y después de que predicó, se bajó de allá y dijo, nunca más quiero volver a predicar. Yo no, quién sabe qué le pasó. ¿Y qué le pasó? Dijo, no quiero volver a predicar porque yo terminé de predicar después de haber estado orando, pidiéndole al Señor, me dediqué tiempo a estudiar. Y nadie, después de que terminé de predicar en la iglesia, siquiera me dijo que había estado bonita la enseñanza. No quiero volver a predicar. La pregunta es, ¿qué estaba esperando? ¿Qué estaba esperando esa persona, cierto? ¿Estaba entendiendo este versículo 36? Porque de él, ¿sí o no? Mire lo tremendo. Ustedes recuerdan a un profeta que en el Antiguo Testamento el Señor le dijo, va a ir a predicar, le voy a dar la palabra para predicar, pero nadie lo va a escuchar. ¿Sí recuerdan a ese profeta? Profeta Ezequiel. Vaya, le voy a dar una palabra, se la dio Dios, la vas a hablar. Y uno pudiera decir, Señor, pero si me vas a dar una palabra y si me vas a enviar a predicar y si ya sabe que nadie me va a escuchar, entonces ¿para qué me pone a hacer eso? ¿Sí o no? Pero cuando entendemos que somos de Él, que vivimos por Él y para Él, si al Señor le plació que yo predique aunque nadie me escuche, Señor, si eso te complace, amén, porque soy por Él, de Él y para Él. ¿Sí? Entonces yo ya no dependo del fruto, porque el fruto lo trae ¿quién? ¿Sí? ¿Usted no ha visto cómo la iglesia a veces se desanima? No, es que yo le predico a la persona y eso no me presta, no, yo no les voy a predicar a nadie, ¿sí? Pero es que el Señor, como no dijo eso, el Señor dijo, ir y predicar por todo el mundo el evangelio. No dijo si se convierten o si no se convierten, dijo predique, ya el resto lo hará ¿quién? El Señor. Y además usted no sabe qué cosa usted va a predicarle a alguien y no sabe usted cuándo esa semilla que quedó en ese corazón va a dar fruto. Puede ser que dé fruto al otro día, en 5 años, en 10 años, pero lo que yo hago es, si al Señor le plació que yo lo haga, es que soy de Él, por Él y para quién. Y para Él. Entonces ahí es donde ese entendimiento nos va a llevar a la iglesia a una entrega total en el corazón, a que eso voluntario ya no es como me parece, sino con una entrega absoluta. Vaya conmigo a 2 de Corintios 5:15. 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo número 15. Mire lo hermoso. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a una entrega voluntaria pero total de nuestro corazón? El amor de Dios. Dice el verso 15. Y por todos murió, para que los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué me lleva a esa entrega tan profunda al Señor? ¿Cierto? O sea, si realmente yo no palpo cómo Dios me ha amado, realmente mi entrega al Señor va a ser muy simple y va a ser muy profunda, porque mire que dice, mire lo tremendo de esto. Yo creo en los milagros. Yo creo que Dios hace cosas sobrenaturales todos los días, en todos los aspectos. No solamente, es que a veces nosotros limitamos los milagros solamente a cuando algo está mal y se arregla. Entonces una persona estaba en cama y se levantó, entonces uno dice, qué milagro del Señor. Pero es que el milagro también es cuando la persona está sana y todo le está funcionando bien. Recuerde, vaya haga chichi y que no le salga. Y verá que ese día se da cuenta que hacer chichi todos los días es un milagro. ¿Sí, bueno? Mire tan tremendo como esto. Una persona que se aporrea o se quiebra una costilla
empieza a darse cuenta cómo respirar es tan doloroso. Cada respiración es un dolor, ¿sí o no? Y es un dolor constante, porque usted no puede dejar de qué, ¿sí o no? ¿Y en qué se da cuenta? Ese día, el milagro que es que sus pulmones, que sus pulmones funcionan. Ahí ya he visto personas que de pronto han enfermado de alguna enfermedad respiratoria aguda y se quedaron como que no podían respirar por un momento. Y eso fue un momento terrible, ¿cierto? Y mire, ¿cuántas veces nosotros vemos como un milagro que mis pulmones funcionen? Entonces nosotros no vemos sino los milagros cuando hay algo malo y se arregla. Pero no vemos el milagro en lo que está bien y está funcionando, porque es un milagro ¿de quién? Porque es un milagro hermoso del Señor. Pues creemos en todas esas maravillas que Dios hace. Pero no hay nada que produzca tanta entrega como el amor de Dios. Lo que no producen los milagros. Aunque son buenos, no producen entrega al Señor. ¿Me explico? 10 hombres leprosos le clamaron a Dios: ¡sánanos! Jesús, sánanos. Y el Señor les dijo: vaya, muéstrense al sacerdote. Y salieron corriendo. Cuando iban camino a mostrarse al sacerdote, ¿cuántos fueron sanos? Todos 10. ¿Sí? Y de los 10, ¿cuántos volvieron al Señor? Uno. Es más, el Señor mismo al que regresó le preguntó, y le preguntó con más asombro, porque el que volvió no era del pueblo de Dios, porque dice que el que volvió era samaritano, que eran enemigos de los judíos, y los otros 9 que sí eran judíos del pueblo de Dios no volvieron, ¿sí o no? No recibieron un milagro, porque si recibieron un milagro, su corazón no quedó enganchado para entregarse plenamente al Señor. No quedó enganchado. Solo uno de 10, ¿qué? De 10 volvió. Porque dice aquí que cuando nosotros somos conscientes de que por todos murió, o sea, ¿por qué razón se da la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Porque el Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué razón se dio esa muerte? Por amor. O sea, cuando ves cómo Dios te ha amado, ese amor te va a provocar una entrega y un vivir para el Señor. Pero cuando no tienes luz de ese amor, entonces tu entrega es simple, es superficial, sí bien, si no también, y terminamos en una vida tibia que no está ardiendo en el corazón. ¿Por quién? Por el Señor. Entonces, ¿es malo que recibas un milagro? No, pero necesitamos mucho más que un milagro. Es que ese amor de Dios se ha revelado a mi corazón, porque la palabra de Dios dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Qué? ¿Sí o no? O sea, ¿por qué causa puedo amar a Dios? Cuando empiezo a ver su amor. ¿En quién? En mi corazón, y su amor manifiesto sobre mi vida. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, ¿por qué razón vamos a dejar de vivir para nosotros? Empecemos a tener luz de cómo Él se entregó, de cómo Él murió por mí. Esa luz va a provocar en mí que esa entrega voluntaria sea al tope, sea al máximo, ¿cierto? No es una pérdida de tiempo, es la mejor inversión. Si le preguntáramos a Abraham, ¿cuál fue la mejor decisión de su vida? ¿Qué nos respondería Abraham? Entregarme al Señor con todo el corazón. Si le preguntáramos a David, ¿cuál fue la mejor decisión de su vida? Entregarme al Señor con todo el corazón. Y a cada uno, de seguro que diría: lo más inteligente que hice en toda mi vida fue entregarme con todo el corazón al Señor. Esa es la vida de la iglesia. Se entregaron primeramente ¿a quién? Primeramente al Señor. Sigamos leyendo ahí en el verso número
16. Leamos desde el verso número 14, verso 14. Y se va a dar cuenta. Porque el amor de ¿quién? Nos constriñe. ¿Algunos de ustedes saben qué es constriñe? Ustedes han escuchado que hay un tipo de serpiente que se da en el Amazonas y que ella no es venenosa, sino que lo que hace es rodear la presa y la empieza. Sí. Por eso se llaman serpientes constrictoras, porque lo que hacen es apretar. Y cogen una serpiente, esas puede coger un ciervo pequeño y lo empieza a rodear y lo va apretando. Dice que en la medida que lo va apretando se va sintiendo cómo se van quebrando los huesos y todo. ¿Sí? ¿Cómo lo apretará de fuerte? Y aquí dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo, ¿qué? ¿Sí o no? Es lo que nos aprieta tan fuerte, ¿sí? Nos aprieta tan fuerte, dice, pensando esto. ¿Cómo nos aprieta? ¿Cómo nos obliga? ¿Sí o no? Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, realmente, ¿qué es lo que me lleva a una entrega total al Señor? Ahí dice, verso número 14. ¿Qué es lo que me coloca en un sin salida para consagrarme al Señor? El amor de Cristo. No hay ninguna otra razón que provoque tanta entrega en el corazón, ¿cierto? Ni en la vida, como ese amor del Señor en el corazón. Asimismo se dieron al Señor voluntariamente, pero en eso voluntario se sintieron tan comprometidos a entregarse al Señor por una sola razón: por el amor de Dios, por cada una de ¿qué? Por cada una de sus vidas. Y esto lo hizo el Señor con cada corazón que conquistó. Dice la Escritura que el Señor le dijo a Pedro: vas a dejar de ser pescador para ser pescador ¿de qué? De hombres. Pero ¿qué empezó a tocar el corazón de Pedro para que Pedro, dejándolo todo, siguiera al Señor? Ese amor. Porque Jesús pide a Pedro la barca prestada. Primero da un sermón y después bogan mar adentro. Habían pescado toda la noche y dice que a la hora que no se pesca, a la hora que no se recogen peces, Dios les llenó las redes. Y dice que a causa de la bendición que trajo el Señor, Pedro cayó de rodillas diciéndole: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué sintió Pedro? Pedro sintió que él no era merecedor de lo que estaba aquí recibiendo. Se sintió no merecedor, y es más, la actitud de Pedro frente al Señor fue: aléjate de mí, ¿cierto? Porque cuando no experimentamos el amor del Señor, nuestra actitud hacia Dios es: aléjate de mí. Pero el Señor, ¿qué hizo con Pedro cuando cayó de rodillas y se sintió pecador? Lo miró con amor y le dijo: Pedro, no lo mereces, pero es que yo quiero que seas. No vas a ser más un pescador, ahora vas a ser un pescador ¿de qué? Y ese amor empezó a tocar el corazón de Pedro, y Pedro, dejándolo todo, siguió ¿a quién? Al Señor. Pero como ese amor no es algo de un momento, sino algo que necesita ir siendo cimentado en el Señor, ¿cierto? De pronto Pedro ya aparece muy confiado en él y le dice: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. Y el Señor le dijo: antes de que el gallo cante, 2 veces me negarás. 3. Y Pedro dijo: no, antes yo estoy dispuesto a morir. Y de pronto aparece el escenario y está Pedro diciendo: yo no conozco a Jesús. Es más, dice la Escritura que entre un espacio y el otro
dijo Pedro, yo no conozco a Jesús, y volver a decir que yo no sé quién es, pasó una hora. O sea, tuvo tiempo para reflexionar, y volvió y lo dijo. Y volvió y lo dijo. Conmigo para que terminemos en esta cita, en Lucas capítulo 22, verso 61. Lucas capítulo número 22, versículo número 61. Vamos desde el verso 60. Ahí dice, desde el verso 59, dice: como una hora después, otro afirmaba diciéndole, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Qué le recordó el gallo a Pedro? Que la había embarrado hasta lo más profundo, que había fallado, ¿cierto? Pero mire lo hermoso, verso número 61. Entonces, vuelto el Señor miró. Dice, qué hermoso, que el Señor nunca se apartó del escenario de donde Pedro lo iba a negar. De manera que Pedro, cuando levantó la mirada al escuchar el gallo, se encontró con la mirada ¿de quién? Con la mirada de Jesús, ¿sí o no? ¿Y qué estaba haciendo Jesús con Pedro? Pedro, no hay nada que hagas para que yo te deje de amar. Y eso confrontó hasta lo más profundo el corazón de quién? De Pedro, ¿cierto? Y dice que eso produjo que él llorara con amargura. O sea, le dolió a Pedro haberle fallado al Señor. Miren lo que produce el amor. El amor produce que me duela el corazón fallarle a Dios. Si no hay amor, no me duele. Fallé, Señor, perdóname. No pasa nada. No, se dolió el corazón de Pedro. Y el Señor sigue afirmando a Pedro, porque tal vez Pedro por allá está con ese dolor tan profundo de haberle fallado al Señor. ¿Cómo el Señor podrá mirarme después de causarle este dolor? Pasa toda la crucifixión, la muerte de Jesús, y cuando el Señor resucita, el Señor necesita seguir afirmando a Pedro en su amor, en recordarle que el amor que Él tiene por él no es un amor pasajero. De manera que cuando Él manda que le avisen a todos los discípulos, dice una frase tan especial: avísenle a todos que resucité y a Pedro. ¿Sí? ¿Usted se imagina cómo escucharía Pedro ese mensaje? El Señor resucitó y dijo que le avisáramos a todos, pero en especial a ti. ¿Sí? O sea, el Señor no ha dejado de mirarme. Ahora le pregunto, ¿con cuánto gozo murió Pedro? La vez pasada les compartí antes de terminar la enseñanza. Pedro murió junto a su esposa. Y antes de que murieran, le dijeron a Pedro, niegue a Jesús o muere su esposa. Y lo único que Pedro decía a su esposa es, amor, pase lo que pase, no te olvides de Jesús. Y delante de él la mataron. O sea, Pedro vio cómo mataron a su esposa por no negar a Jesús. Y cuando le dijeron, no fue suficiente eso, te vamos a matar a ti. Y dijo, no hay problema, pero no como lo hicieron con él. O sea, yo no soy digno de morir como murió el maestro. Y por eso murió crucificado de cabeza. ¿Sí o no? Mire cómo el amor fue conquistando ese corazón a tal entrega tan profunda en el corazón, para que entendamos que todo es de Él, por Él y para la gloria de Dios. No hay nada que produzca una entrega mayor. Amén. Nos hagan ahí hasta hoy. Señor, queremos darte muchas gracias por bendecirnos, Señor, en esta noche con tu palabra. Queremos darte muchas gracias por esta misericordia que tú tienes de nosotros, mi Señor, porque sabemos que tenemos una gran necesidad en nuestro corazón de tu presencia.
presencia y de conocer ese amor que marque nuestras vidas, Señor. Porque tú haces cosas muy maravillosas todos los días, Señor. Cómo nos sustentas, cómo nos sostienes, cómo haces maravillas en nuestras vidas, pero nada provocará una entrega tan profunda en nosotros como lo puede hacer tu amor en nuestras vidas, Señor. Lo hiciste en Pedro. Pedro, que te decía, aléjate de mí, porque soy hombre pecador, Señor. Y tú le dejas ver que lo que tú quieres no es que Pedro esté lejos, sino que quieres acercar a ese pecador y traspasarlo con tu amor, como lo has querido hacer con cada uno de nosotros. Acercarnos a ti, acercarnos a tu corazón, acercarnos a tu presencia, Señor, acercarnos con tu amor hacia tus brazos preciosos, para recordarnos que, Señor, es tu amor el único que puede afirmar nuestro corazón en esa entrega voluntaria, pero total de nuestro corazón a ti. Señor amado, ensancha nuestros corazones para que entendamos nuestra necesidad de entregarnos primeramente a ti. Permítenos tener luz y revelación de esa obra que hiciste en la cruz del Calvario, porque nada provocará una entrega tan real y tan verdadera en nuestro corazón, donde estemos dispuestos a dejarlo todo, pero no a ti, como el amor, Señor, que tú ya nos has manifestado en aquella cruz por medio de Jesús, Señor. Padre hermoso, te rogamos, Señor, que en esta noche toques nuestro corazón. Señor amado, nos permitas, delante de tu presencia, ser examinados, Señor. ¿A dónde ha estado nuestra entrega? ¿Y a qué es lo que primeramente nos hemos entregado en nuestro caminar? Si nos hemos entregado, bendito Dios de los cielos, a nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra